Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Versiones Públicas. Hoy vamos a tener una charla deliciosa, porque así son las charlas con mi querido Paco Ignacio Taibo, sobre varias actividades que está haciendo desde el epicentro, que es el Fondo de Cultura Económica, en medios, en las universidades, en fin, todo lo que ha sido y será la difusión de la historia y de la cultura a través del Fondo de Cultura Económica. Y pues muchísimas gracias, Paco, por aceptar la invitación. Esta es tu casa, ya sabes. Yo sé. Para mi riesgo es demasiado mi casa, la televisión pública. Man. ¿Por qué tanta pasión ahora sí por la televisión pública de tu parte? No, de toda la vida. De toda la vida. Sobre todo desde la llegada de Andrés. Porque era muy claro que si no creábamos un contrapunto en lo público, lo privado iba a volverse cada vez más enfermizo, más repleto de mentiras, falsedad, y no hay contrapunto. Exacto. Y entonces yo era fan de la televisión pública. Y hubo una situación además muy peculiar, que es un poco el motivo de esta conversación, que es, cuando llegamos al fondo, el fondo no tenía política de comunicación. Así es. Hacían lo que hacen todas las editoriales, que reparten 25 libros del que sacan, que se los roban los mensajeros, llegan a una oficina y no los lee el que los tiene que leer. Y tiene muy poco eco este nivel de difusión. Y entonces nos dijimos desde el primer día, no, hay que construir información directa a la gente. Somos el libro, y el libro abre debate, el libro provoca. Y el libro es un medio de comunicación. Y el libro es un medio, y el libro es muy generoso y es muy amable. Y órale, eso pasó hace 6 años. Y el día de hoy me encuentro con que todas las semanas el equipo nuestro, que no cobra un centavo por hacerlo, tiene 6 programas de televisión y 7 de radio, más intervenciones. Así es. En la pública. Así es. Leer una historia inesperada es un programa muy esperado en Capital 21, en el canal 14. Y no solo ese, sino este que estamos en el canal 14 retransmitiendo, Pasión por la Historia, que es su primera versión fue en altavoz radio, que es el altavoz que es la señal radiofónica del SPR. ¿Sabes qué? Era muy interesante, porque cada proyecto que se abría, tú decías, esto tiene sentido. El único problema es que tuvimos que crear un equipo que no existía para crear los contenidos. Son 22 personas del fondo que trabajan en producir todo este cúmulo de intervenciones semanales. Pero luego descubrimos las inmensas virtudes no exploradas de lo público. Entramos en leer, en el 21. Así es. Y era el 21, y el 21 ni siquiera llegaba a toda la Ciudad de México, había zonas de sombra. Y de repente, el propio 21 y nosotros empezamos a gestar alianzas. Y órale. Así y entonces nos reproduce la televisión Tarasca. De Michoacán, del Sí, sistema señor. de... Y de repente llego a Michoacán a un meeting con maestros de primaria y me dicen, los seguimos. ¿Y por qué? Porque están... La zona donde yo daba la conferencia está en una zona de sombra donde no entra la privada, solo entra la pública. Y teníamos cientos de seguidores del programa. Y multiplica. En estos momentos, con el apoyo del 14, con el apoyo del 22 y del 21, con el apoyo del 21, con el apoyo del 11, con las propias redes del fondo. TV Mexiquense, ¿no? También la Mexiquense entró Videomax en Sonora, entró las teles de recinto cerrado de las universidades. Así es. Entró el sistema michoacano. Tenemos 19 reproducciones de leer. Así es. Se volvió un proyecto nacional. Pero además, para ti la televisión no es ajena. No. Es decir, pocos de los que están ahorita jóvenes, jovenazos como nosotros, pues saben que tú naciste en las redacciones de la televisión pública prácticamente. Bueno, no era pública, yo nací en las redacciones de la privada. De la privada. Porque mi padre fue director de noticias del 13. Exacto. Y luego en la fusión con Televisa, hasta que nos sacó la policía de ahí por haber retransmitido
completo el funeral de Neruda con toda la cantada de la Internacional. Eso no se lo sabía. Ese fue el... Sí, señor. Salimos rodeados de 4 policías del Canal 13. Wow. ¿Y después? Y después colaboré frecuentemente en intentos fallidos en la pública en el 11. Bueno, me compraron 3 veces los guiones de Juan Escudero y nunca lo pudieron producir, porque Zedillo decía que no le gustaba mi aproximación a la historia, ¿no? Así es. Y no le gustaba. Pero luego encontraste en las plataformas digitales un gran filón con Patria, ¿no? Pero de veras. Porque mientras tanto se me cerraban las puertas de lo privado, la pública no funcionaba en gobiernos priistas y panistas. Así es. Para mí. Y entonces, ¿qué pasó? Pues produciendo con una empresa argentina, hice 17 programas para Netflix, para History Channel, que recorrieron el mundo. Así es. Y ahí aprendí. ¿Ahí qué aprendiste? Aprendí a que no tengo guión, no leo documentos. Nomás déjenme, yo tengo un libro como origen del tema, déjenme tocar la piedra y contarla y platicarla. La gente necesita que le cuenten la historia como si fuera una conversación personal. Y tuve un gran director argentino que me dejaba hacer las locuras más locas. Decía, camina por la vía del tren, desierto de Chihuahua, pinche vía del tren, kilómetros y kilómetros bajo el sol. Y ahora venos contando cómo Villa era el jefe de los ferrocarriles. Y íbamos caminando hasta que a mí se me caía la baba, caía al suelo, y decía el director, ¡corte! O estábamos en la hacienda. O sea, todo en una sola toma. En una sola toma. Wow. A pura memoria. Pero Sí. la memoria es lo único que yo tenía, la memoria y haber investigado. Así y es. pude hacer una televisión basada en cuentas lo que conoces, lo que sabes. Pero con la pública en estos 6 años, el nivel de locura está potente. Estamos haciendo leer en el 21, con toda esta red maravillosa de reproducción. Así es. Estamos haciendo el mitote librero en el 11. En el 11 y en las redes del Fondo de Cultura. Todas ¿verdad? las redes del Fondo Sí. de Cultura y del 11. Estamos haciendo en la propia red del Fondo, directo por internet de teléfono de bote. Sí. Estamos haciendo desde el Fondo, con un nivel de respuesta que en un programa podemos tener 600 intervenciones del público, Wow. que es nuestro alimento, porque es donde dicen, los libros que estás promoviendo no llegaron a Chihuahua. Ching. O, ¿por qué no publican esto otro? O este libro que publicamos es malísimo y tenemos que o defenderlo o aceptarlo. Así es, así es. Con 700 intervenciones por programa, tenemos el mejor medio de retroalimentación. Luego, Pasión por la historia. estamos haciendo Pasión en la Historia, que empezó como altavoz Así es. y luego el 14 lo agarró y lo redocumentó, que son 13 programas sobre Pasión por la Historia. Exactamente. Luego estamos haciendo Libro que ladra no muerte, estamos haciendo radioeducación, estamos haciendo IMER, estamos haciendo altavoz, estamos haciendo intervenciones de ERRA en Canal 11 y Verónica Ortiz está interviniendo sistemáticamente Verónica. en programas de Radio Universidad. Y no creo que me falte nada. Bueno, sí, un programa Bueno, ahorita estás en una aventura muy especial que se llama Sembrando Historia, con nuestro querido historiador Pedro Salmerón. Cuéntanos un poco también de Sembrando Historia, porque también Sembrando Historia se está transmitiendo en las redes sociales, Sí. ¿no? La presidenta dijo, vayan a dar la guerra por la historia en las universidades. Y yo dije, ¿cuántas? Dijo, 50. Y dije, no, 50. No, dije, detente. Y entonces entró el Injuve como dinamo. Exacto. Hicimos la primera en Guadalajara, 600 personas. Vamos a la siguiente a Puebla. Estaremos en Poza Rica, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en debates sobre la historia de México. ¿No? ¿Con los jóvenes? Con los jóvenes. En todas ellas con jóvenes universitarios. Dando una discusión sobre la historia y creando clubes de lectura en donde quiera que pasamos.
Eso es algo que es quizá una de las partes más luminosas de la Cuarta Transformación. No la parte solamente política, macroeconómica, sino esta hambre de lectura, de discusión y de debate por la historia misma y por la literatura también. Es decir, hay una revolución popular en marcha. Sí. ¿Cómo la has sentido? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres y a dónde vas? Es una pregunta que a un adolescente le resulta francamente complicada. Así es. Y tienes que decir, espérame. Hidalgo era el calvito ese que hay que celebrar solo los 16 de septiembre y olvidarse el resto del año. Es el de la estampita. No, la imagen de Hidalgo es falsa. La imagen de Hidalgo que tenemos es producto de un tinguindín que puso Maximiliano ahí a que le hicieron un retrato 50 años después de muerto. Así es. La imagen real no existe. Y entonces empieza a calentarse la gente con este debate. Óyeme, estamos en la Mixteca. ¿Quiénes son los héroes de la Mixteca? ¿Cuál es la historia del león de Tamaulipas que trajo a los franceses locos? ¿O por qué Zaragoza se murió de tifus? Y empieza a contar y a contar y a crear ecos. Y entonces de repente se te acercan adolescentes que dicen, si hubiera tenido un maestro que me hubiera enseñado historia así, no estaría... Pero siempre hay momento. Exacto. Y muchos maestros se acercaron. Muchísimo. Muchísimo. Pero te hablo de que a lo mejor en un programa en donde tienes una intervención sobre un tema histórico, tienes 40 respuestas de maestros de primaria y secundaria de todo el país. Pero es que la historia salió a las calles. Es decir, ¿no te hace paradójico, Paco, que los dos grandes grupos, pues por ponerlo de esta manera, grupos editorial culturales del periodo neoliberal, del salinismo hasta el peñismo, hayan sido encabezados por dos grandes historiadores, o dos historiadores, por lo menos Héctor Aguilar Camín tuvo un gran libro de historia, creo que Enrique Krause también hizo su contribución, con algunas... Yo sigo dándoles palos a los dos porque su historia no me gusta, pero así era. El control de la historia es el control del presente. Exacto. ¿Qué reflexión tienes sobre esto? Yo creo que en esta visita a las universidades estás encontrando los sentidos profundos. Estamos viviendo en un momento donde la respuesta a la ofensiva trumpiana en México se establece en términos de nacionalismo radical, de viva México. Si en el año 65 les partimos el hocico en Querétaro al mejor ejército del mundo, por algo sería. Si Hidalgo se tronó a los gachupines en la primera fase, por algo sería. Esta especie de llamado a un nacionalismo radical, amparado en figuras históricas, ¿sí?, tiene un eco potente en términos ideológicos cotidianos. Así es, pero además figuras históricas que no son de bronce. Es decir, no es el figurón de bronce. Eso no funciona. Nunca funcionó. Le funcionó al priismo durante una etapa, ¿no? Sí, pero como mascarada, no como profundidad. Así es. El priismo logró ponerle nombres de héroes nacionales a un montón de calles, aeropuertos, líneas de metro, pero les quitó el contenido. Exacto. Yo el otro día hice un experimento. Toco el timbre en la calle Leandro Valle en la Ciudad de México y le digo, ¿sabía usted, vecino, quién era Leandro Valle? ¿Leandro qué? Pues usted vive en esta calle. ¿No sabe que era el general más guapo de la Reforma? ¿Y el más loco? ¿Y el más valiente? Y entonces dije, no, pues voy a dar una conferencia en San Fernando para contarle a los vecinos de la calle Leandro Valle quién era Leandro Valle. Y ahora vamos a hacer una bien bonita, que va a grabar alguno de los programas de toda la red pública. Vamos a hacer un recorrido platicado por el Panteón de San Fernando. ¿Por el Panteón de San Fernando? Sí. Los huesos que están aquí no están. Y Melchor Ocampo no puede estar aquí porque el corazón lo tiene en Morelia. Exacto. Y Juárez no está aquí. ¿Y esa qué es? ¿Esa tumba de quién es? Pues es la tumba de un colado. ¿Qué colado? Pues uno de los fusilados en Querétaro, ¿sí?, cuyos restos están en una catedral en Puebla, porque su esposa
Concha Miramón, dijo, no lo van a enterrar con esa bola de horribles liberales. Entonces van a hacer una visita. O sea, vas a desenterrar realmente la historia. Vamos a recorrer el panteón diciendo el quién es quién de un panteón. ¿Y eso con quién lo vas a hacer? Con el otro Salmerón. Ah, ¿con Pedro? No, con Luis. Con Luis Salmerón. Que es muy bueno también. Sí. Y que trabaja en el fondo y no cobra. Ni él ni yo cobramos. Y no sé con qué canal lo vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos con el 14? Pues yo creo. Es que todavía eso no está claro. Lo que sí sé es que lo pactamos para invitar al público. Sí. A la visita guiada al Panteón de San Fernando. Lo pactamos con bienes inmateriales de la Ciudad de México. Ah, de aquí, de la Ciudad de México, del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, ellos van a convocar públicamente, porque andaban convocando un rollo sobre los gatos en San Fernando. Y dije, no, ¿cuáles gatos? Vamos a hablar de González Ortega. Exacto. A ver, para quienes no conocen el Panteón de San Fernando, ¿cuál es la importancia del panteón? La importancia del Panteón de San Fernando es que es muy bello, sí, escondidito en una esquina de la Ciudad de México. En la avenida. Da a la avenida unos metros, entras y ves, y las grandes figuras de la Reforma están ahí. No en la avenida Reforma. No, están ahí. Algunos de ellos tienen estatua en Reforma, pero están ahí las grandes figuras de la Reforma. Entonces dices, a ver, ¿por qué la tumba de González Ortega está tan lejos de la de Juárez? Pues porque terminaron peleándose, ni modo. Así es. ¿Sí? González Ortega, que es el triunfador, el gran triunfador de la Segunda Batalla de Puebla, a pesar de la derrota, y que logra resistir 100 días en Puebla, y que es una de las figuras políticamente más interesantes, porque además tiene unas historias bien bonitas que vamos a contar. Por ejemplo, ¿cómo surgió González Ortega? Pues surgió porque era un tinterillo de Zacatecas que escribía versos sarcásticos contra el clero. Así surgió González Ortega. Sí, y a partir de ahí adquiere fama, y a partir de ahí, cuando se quedan las milicias en la Guerra de Reforma, las milicias, o sea, el voluntariado, no nombra general. Sí. O sea, es un general nombrado por los milicianos. Y se vuelve el genio de la guerra. De abajo. Y vamos a rescatar sus poemas satíricos anticlericales. Genial. Que nadie los conoce. ¿Por qué se peleó con Juárez? Porque Juárez decidió que en estado de guerra no había que proceder la sustitución presidencial que ya le tocaba, cuando estaba enterrado en Paso del Norte. Entonces Juárez dice, en estado de guerra no podemos ni reunir el Congreso, ni puedo cederle el gobierno al presidente de la Suprema Corte, como le había pasado a él originalmente, que era González Ortega. Y González Ortega le dice, pues ya toca, y se pelean. Una de esas peleas trágicas que luego se resolvería en el paso del tiempo, después de que Juárez ya regresa desde el norte a la toma de la Ciudad de México y la derrota de Maximiliano. Y esa es historia viva, a partir de un panteón. Además, González Ortega tenía una estampa bien bonita. Bigote florido, mirada penetrante, gran jinete. Vamos a contar anécdota. Exacto. Vamos a un corte, Paco. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos. Regresamos a Versiones Públicas. Paco me estaba comentando que hay un programa pendiente. Sí, un programa. Grabamos 13 programas para la red de televisión pública. Para Aprende TV. Para Aprende TV. No nos han enseñado el piloto, no nos han informado cuándo va a salir. Oye, es una queja pública. Luego dicen que uno no critica la 4T. Esa serie que es para Aprende TV, ¿cómo se llama? Creo que se llama Libro que ladra no muerde. El libro que ladra no muerde, pues el título es padrísimo. Es padrísimo, pero los libros sí ladran y sí muerden. A ti te lo puedo decir porque no me puedes decir que no, porque sabes que es verdad. El año pasado tuvimos 6 millones de telespectadores y radioescuchas. Así es. De la nada. Y luego dicen que el libro que es aburrido. No, es aburrido si lo cuentas mal. No, y esta idea de que el Fondo de Cultura tenía que ser endogámico, que tenía que ser casi onanista, de que entre los autores y entre la editorial se autoconsumía, ¿no? Sí, y tenía un restaurante en la planta baja que solo podía usar el director,
que por cierto, esta semana se reinaugura en manos del sindicato. ¿El restaurante del Fondo de Cultura? Se lo quitamos desde el día en que llegué. Ese donde Miguel de la Madrid tenía chefs internacionales. Chef francés tenía. Wow. También lo corrimos cuando llegamos, pero eso fue cuando llegamos. Sí. Y donde había una bodega de vinos que se fumigaron algunos directores del Fondo de Cultura. ¿Una enoteca? Una enoteca y no dejaron ni los corchos. ¿Qué tal? Con el presupuesto público, por supuesto. Obviamente. ¿No? Evidentemente has roto con ese esquema. Es un éxito, porque además ya de antemano tu labor de divulgación cultural, de divulgación de la historia, de pasión por la historia en las plataformas, en la televisión y sobre todo en las ferias del libro. Sí. Porque creo que toda esta historia no la podríamos contar sin la brigada. Sí, la brigada es la madre de todas las guerras. ¿Cómo surgió la idea de la brigada? Y además, no solamente cómo surgió la idea de la brigada, sino de que las ferias del libro de la brigada fueran transmitidas en las plataformas digitales. Pues en principio la brigada lo que logró tener su propia red de información que le permitió cosas como un debate en una feria del libro popular. Tuvieron 1 millón de espectadores al paso de los años. Al paso de los años. Así es. Pero la brigada lo que tenía, la brigada es el producto de la fusión de 2 grupos. Un grupo que estaba en la Secretaría de Cultura, dirigido por Paloma, y que defenestraron, los corrieron. Sí, en la época de Mancera. En la época de Mancera. Y un grupo que estábamos en el PRD, en la Secretaría de Cultura del PRD, en que en la medida en que el PRD se iba moviendo hacia la derecha, nos cortaron. Sí. Y entonces esos 2 grupos, el que yo estaba con Juan Hernández Luna y con Ena Moreno, y el de Paloma, donde estaba Paloma, Betty, Dani, nos reunimos, hicimos una asociación civil que durante años estuvo trabajando con presupuesto cero. El de la brigada es una asociación civil. Que sigue siendo. Así es. Pero, ¿cómo descubres o cómo surge porque el fenómeno de la brigada y de las ferias de la ciudad, del Zócalo de la Ciudad de México es que son vistas en todo el país y casi en todo el continente. Así es. Algo de lo que no puede presumir la FIL de Guadalajara. Sí. Que la FIL de Guadalajara es una gran feria, pero de libreros, no de público, no de audiencias. ¿Dónde está la clave? Yo creo que en el abajo y arriba. Las ferias de la brigada se hicieron para la gente y entonces tenían una propuesta. El libro te abre la puerta a la discusión, a la reflexión, a la información y al debate. Y así se pensaron y había que bajar el precio de los libros. Sí. La brigada fue la que inició la idea de regalar libros cada vez que tenías una presentación y hacer tianguis librero, convocando a un universo de vendedores que estaban fuera de los circuitos de las grandes ferias y que entraron y que ya su mejor momento son los remates del momento de la Revolución, Así donde es. se venden miles y miles de libros a precio muy bajo. Y entonces esta lógica de la brigada la tomamos en el fondo y dijimos, bueno, somos institución pública, primero los pobres, bajemos el precio de los libros, vámonos a la calle y vamos al debate. O sea, rompieron o rompiste, junto con todo ese equipo, el clasismo librero. Mira, el fondo era una máquina repleta de virtudes al paso de los años, muchas virtudes hijas de la continuidad, y que había proporcionado a la enseñanza superior universitaria y a ciertos sectores de la enseñanza media libros de texto, de calidad, variados. Pero desde el punto de vista popular, no era una editorial popular. Se vuelve popular el tercer día en que llegamos, que lanzamos Vientos del Pueblo, abajo de los 20 pesos, y que creamos redes de distribución que llegan hasta el último cerro. Así es, así es. Y luego la colección de los 21, ¿no? Luego lanzamos 21 para el 21, que por cierto tenemos una noticia. La presidenta nos dio la bandera verde para hacer 25 para el 25. 25 para el 25, esa es buena nota. Primera vez que lo digo, no lo voy a volver a decir hasta que no lo tengamos cocinada. La primera reunión del equipo de trabajo fue hoy.
¿Hay una idea de qué autores o qué autoras sí, pero no te la voy a decir. ¿Literarios o históricos? No, va a ser... Ya empecé, metí la pata, no debía haber hablado. Si me estás dando la nota, no me puedo quedar callado. Medio la doy. Va a ser una colección a escala latinoamericana para adolescentes en toda América Latina y combina novela, cuento, testimonio y poesía, 25 títulos. ¿Textos clásicos o solo latinoamericanos? No, textos latinoamericanos no clásicos. Sí. Es decir, no vas a tener a Tom Sawyer, ¿no? No, siglo XX. Puro siglo XX. Y solo segunda mitad del siglo XX. Fantástico. A nivel latinoamericano, ¿cómo estás observando el fenómeno también del libro? Porque tenemos la tragedia argentina de Milei y la tragedia... Qué cosa, ¿no? O sea, pues ¿te das cuenta de que necesitas también hacer un programa latinoamericano? Estamos haciendo cada vez más. Tenemos conflictos en Ecuador, donde nos quieren cerrar no solo la embajada, también una de nuestras librerías. Ah, no sabía que había una librería del fondo. 3 del fondo en Ecuador. Una de ellas con riesgo de fusionarse con otra porque nos cerraron nuestra librería en Perú. Tuvimos que remodelar una vieja librería de las 2 que teníamos. Tenemos un... ¿En Buenos Aires? Conflicto. Ahí está la filial argentina del fondo, muy potente, sí, pero con un problema que tiene grandes dificultades para entender el mercado argentino cambiario. Porque pues vamos a tener que hacer criptolibros para que Javier Milei te los promueva. Esto. Nunca, todos los días hablo con mi gerente, excelente gerente en el fondo en Argentina, Gastón Levin, y le digo, Gastón, ¿el día de hoy qué? Y dice, no, hoy nada. Y ayer cambiaron la posibilidad de que yo compre libros, venda libros, y te pague y no te pague, le pague a México lo que... No, ¿sabes qué? Argentina es un desastre. Y es una tragedia porque quizá es el país con índice de lectura per cápita más alto. Uno de los mejores que teníamos en América Latina, con una pérdida del 25% en el primer año de Milei. 25% en un año. Sí. Porque la historia es que la inflación no ha crecido mayormente. No, lo que crecieron son los comparadores porque los dejaron pobres. Así es. Y al no haber presión sobre el mercado del libro no hay inflación en el precio del libro en Argentina. Lo que hay es disminución del 25% de los compradores. Exactamente, porque además era uno de los mercados incluso menos caros. Nunca fue muy barato. Comparado con México, ahí íbamos. Comparado con el México actual, bueno, nosotros, el mercado mexicano, a ver, yo hago la prueba del añejo y le digo a alguien, acompáñame a una librería, agarra 10 libros del fondo que te gusten y ponlos en esta pila. Agarra 10 libros de las transnacionales españolas y ponlos en esta pila. Ahora pregúntale al cajero cuánto cuesta la pila 1 y cuánto cuesta la pila 2. La pila 1 cuesta 1,000 pesos, la de los libros del fondo. Así es. La pila 2 cuesta 3,000. 3,000. No, es que se ha encarecido de veras terrible. O sea, el libro como objeto. Medio, como objeto y como medio. Y esta ficción, desde mi punto de vista, no sé cómo la veas tú, yo sé que no hay que pelearse con Amazon, este tema del libro digital. No nos crea problema, porque son 2 caminos que van corriendo paralelo. Está creciendo la red digital, pero no está sustituyendo a la red papel. No la sustituye. No. En Cuba abriste, en La Habana, una fantástica librería. Sí. ¿Cómo está yendo? Con todos los problemas del mundo, porque tiene goteras y no tienen cemento para tapar las goteras. Y 3 días de 7 a la semana los trabajadores no pueden llegar porque no hay transporte en La Habana. Y una librería en La Habana sin aire acondicionado puede ser peligrosa a ciertas horas de la tarde. Y no tiene aire acondicionado porque no tiene luz. O sea, sobrevivimos en La Habana. Ahí está, y sobrevive. Ahora está en plena feria del libro. No, y además está muy cerca de donde está el epicentro turístico, cultural de La Habana. Y es bonita la librería. Es muy bonita, es muy hermosa. Y está pues ahí a unas cuadras de... Pero tiene pocos libros.
Sí. A causa de las goteras. No. El fondo tiene una red de 100 librerías, 110 librerías en México y 27 en el resto del mundo hispanoparlante. 2 en Madrid, una que nos sirve en San Diego, que es más una bodega, y 24 en Ecuador, Perú, Guatemala, 6 en Colombia. 6 en Colombia. 6 en Colombia, 3 en Chile ya, 1 en Argentina. ¿Y por qué no se ha hecho una red? Perdón que te suelte así la pregunta. En las ciudades fronterizas y en las ciudades de Estados Unidos donde hay más comunidad mexicana. En las ciudades fronterizas tenemos librería en todas. En todas. En todas. Tijuana, Ciudad Tijuana, Juárez. Mexicali, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa, están todas. Del lado de allá tenemos una distribuidora que medio distribuye. Sí. Pero para ir a eso teníamos que ir a un gran proyecto que estamos diseñando que tiene que ver con varias cosas. Regalar libros en los consulados para los que hacen cola, en los 50 consulados en Estados Unidos. Crear una librería de veras en Los Ángeles y otra en Nueva York, en los 2 extremos. ¿No hay? No, nuestra no. El fondo no tiene. El fondo tiene, y eso significa inversiones grandes. Sí. O sea, necesitamos un proyecto grande que el año que viene puede que empecemos a pensarlo, porque este año nos va a comer 25 para el 25. Así es. Pero además 25 para el 25 puede ser justamente la autopista para llegar ahí. No, porque los 2,5 millones que vamos a producir 2,5 millones se van a repartir en Cuba, Honduras, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina y Ecuador. Pero se puede hacer un 26 para el 26 con libros Estados Unidos, pensado para Estados Unidos. Mexamericanos, digamos, Sí. ¿no? O sea, pues sí, de la cultura binacional, ¿no? Y de la historia binacional. Así es. No sé cómo has entrado en contacto tú con comunidades. Continuamente, pero migrantes. lo que pasa es que exige unas infraestructuras que hoy no tenemos. Entonces nuestros libros en español están circulando en Estados Unidos gracias a las plataformas. Y exacto, o sea, los programas se ven. Nosotros recibimos muchísimas reacciones, comentarios, interacciones de gente que nos ve en Estados Unidos. A mí me da miedo eso, porque cada vez que encuentras interacción, encuentras la demanda. Exacto. ¿Y por qué no ponemos una librería en Madison, Wisconsin, donde hay una comunidad hispanoparlante formada por trabajadores y académicos muy interesante? Y tú dices, ¿de dónde? Pues hay que hacer, la librería es nuestra. Es decir, así como hay escuela es nuestra, así como hay la clínica es nuestra, Eso. la librería es nuestra Es con lo que inversión de los propios. Okay, háganla y nosotros les surtimos libros. Exacto. No sería mala idea, pero No sería no mala es idea, fácil. pero no es fácil. El mundo mercantil norteamericano nos planteó durante años muchos problemas. El primer gran problema era que segunda generación leía en inglés, no leía en español, por razones culturales. Sí. Wow. Ay. O sea, sí es. O sea, ¿dejó de ser bilingüe? No, seguía siendo bilingüe, pero en términos de lectura era monolingüe. Leía en inglés por razones culturales, de ascenso social. Y de Ahora está necesidad cambiando. académica. Ahora Sí. está cambiando. Ahora hay una recuperación del orgullo del idioma. Interesante, ¿ah? Porque además ese va a ser el fenómeno, Así es. la otra cara de la moneda del trumpismo, ¿no? Bueno, están logrando que toda la gente inteligente esté en contra de él, o sea que es muy positivo. Así Estaba es. viendo las declaraciones de Dinamarca, ma. Así es, así es. Tenemos un aliado natural con los daneses, ma. Y Groenlandia. Y Groenlandia. Vamos a un corte antes de llegar a Groenlandia. No nos dejen, seguimos en Versiones Públicas.
Seguimos en Versiones Públicas con Paco Ignacio Taibo. Los Sanborns se están cerrando. Los Sanborns están cerrando. Los Sanborns se están cerrando en todos lados. Sanborns era, quizá, según entiendo, la red de librerías privada más importante del país. Supongo que después de la desaparición de las librerías de cristal, sí. Exactamente, exactamente. Y sin embargo, el Fondo de Cultura no ha cerrado. Hasta ahora hemos cerrado una y abierto dos, cerrado dos y abierto una, o sea, mantenemos. ¿A qué atribuyes esto? Es decir, ¿cómo podemos explicarle a quienes nos están viendo que el libro sí es pues no solamente un producto de consumo, sino un bien cultural? Un bien cultural. Sí, lo atribuimos a que la política en el Fondo de Cultura es rentabilidad para nosotros de una librería, se mide con varios elementos. Primero, es la única buena librería que hay en la ciudad, protégela. Así es. Segundo, lleva los libros que le interesan a la gente, lleva muchos descuentos, muchas ofertas para bajar el precio. Tercero, esa librería tiene que tener vida, por lo tanto está ligada a clubes de lectura, salas de lectura de la zona que en el patio de la librería hacen actividades. Tercero, tenemos pactos con Juan de las Pitas, sí, del aparato 4T, alcaldes, organizaciones sociales, gobiernos estatales, gobierno federal, legisladores, que de repente vienen y tenemos que poner una librería en tal lugar. Pues órale. Así es. Generando una alianza. ¿Tú qué pones? Pues yo pongo a los dos libreros. Bueno, yo pongo al jefe de la librería y 14,000 libros, que esa es la inversión. ¿Y quién repara? Y los muebles, y el letrero en la puerta. Entonces, gracias a estos pactos, podemos mantener la red de librerías. Es decir, las alianzas horizontales, a final de cuentas, son las que resuelven el tema, ¿no? Sí. Normalmente se cree que tú eres uno de los colegas y compañeros más radicales de este movimiento de la Cuarta Transformación, y a mí me consta que al contrario, eres de los más plurales, porque además mantienes diálogo. Eso no es un halago en vano, también tiene una reflexión que me gustaría que la compartieras, Paco. Es decir, la cultura es un cuarto de varias puertas y hay que abrirlas todas. Sí. Puertas y ventanas. Sí. No voy a publicar a un autor de derecha reaccionario, no me interesa, pero no voy a impedir que se vendan nuestras librerías. Exactamente. Lo que sí impedí es en toda nuestra red de librerías no vendemos autosuperación. Que se había vuelto uno de los caminos para el éxito de la industria editorial. Así es. A vender autosuperación y superchería médica. Quitamos todo. ¿Cómo puede usted curarse el cáncer poniéndote 4 piedritas en el cerebro para afuera? Incluso porque se volvían peligrosos. O sea, tienes una especie de Cofepris literaria. Sí. Sí. Y un sistema de censura. Y el argumento es bien sencillo, es ¿por qué no vendes nuestros libros en la red Fondo Ducal? Pues porque no me interesan. Y como todo vendedor o dueño de una trapalería, él decide qué tornillos vende y cuáles no. Así es. Ahí tienes las redes externas, comerciales. Bueno, y además la gran mayoría de todas las otras librerías que no son públicas, pues venden ese tipo de títulos. Sí, los vendan. A mí no me parece malo por la salud mental de los que los leen. Hay uno muy famoso que dice cómo ligarse a la secretaria de tu jefe y no morir en el intento. Así es. Que ha provocado 30 y tantos muertos de los que siguieron el manual y no les dio resultado. Se quedaron en el intento, por lo menos. Mira, en países en situaciones de crisis se producen fenómenos muy curiosos. Si la crisis es política y progresiva, aumenta la lectura. Hoy, la batalla contra el trumpismo está elevando los números de venta de libros. Así es. Sí, señor. Segundo, en países en crisis económica y con desesperanza, aumenta la lectura de basura, el melate y la visita a las iglesias de las variadas religiones. Exactamente. En el caso de todo este proceso que hemos vivido desde el 2018 a la fecha en México, ¿has percibido un incremento de la lectura o un
incremento del interés por la historia o ambas cosas? Las dos cosas. Lo que pasa es que no lo podemos medir porque el INEGI, para mí no me funciona. El INEGI empieza a contar desde los 18 años para adelante, Sí. no ve el fenómeno de la lectura infantil y adolescente, que es donde se ha crecido mucho más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo lo mides o cómo lo percibes? Porque tenemos 11,000 clubes con niños en toda la República. Ah. Clubes de 20, 25 niños en la escuela perdida. Y además las historias que... Yo vivo en un universo de historias fascinantes que algún día pondré ¿Escribirás? en orden. Sí, algún día. No, ya. Mis memorias que la hagan el que tenga memoria. ¿O las puedes relatar en los 7 programas? Pues que de vez en estamos cuando reproduciendo? vengo contando historias como clubes de lectura en puertos pesqueros de Veracruz, en secundarias de muy bajos, ciudades de muy bajos recursos. ¿Qué les vamos a mandar? Porque les regalamos libros. Cada vez que se forma un club, les regalamos libros. Y dije, pues vamos a regalarles esto y El viejo y el mar. Se los mandamos. Y ¿Ellos se piden el viejo en el mar? No, No. yo. Y al mes siguiente, Paco, ¿qué? Soy el coordinador de los clubes de esta zona de Veracruz y no me mandes El viejo del mar. ¿Y por qué está toda madre? Es un libro bien bonito. Dice, pero es de pescadores. Digo, ok, ¿cuánto de los 60 que te mandé? Déjame 30 y los otros, porque esos ya pegaron. Y los otros 30, devuélvemelos, los mando a la Sierra de Aguascalientes, donde no han visto el mar jamás. O es decir, los que son pescadores no les gusta el viejo y el mar o viven en un contexto cultural. Ve cómo termina la conversación. ¿Y qué te mando? A cubrir los 30 ejemplares que me estás devolviendo el viejo y el mar. Mándame de dragones, Paco. De dragones, qué maravilla. Y ahí vas descubriendo, ensayo y error, vas descubriendo qué funciona, qué no funciona, qué motiva, qué no motiva. Esa literatura fantástica está resurgiendo también, ¿no? Sí, además es muy curioso porque, a ver, algo que sabes como escritor, pero no sabías como organizador de una estructura mercantil, social, como es el fondo, es que la nostalgia es por las cosas no que has vivido y has perdido, sino por las que nunca tuviste. Exacto. ¿Sí? Exacto. Es bellísimo además porque eso es la imaginación. ¿Sí? Son los mundos perdidos o imposibles. Una comunidad que llega al Librobús, a la Sierra de Puebla, y en el reporte de Librobuses me pidieron 3 libros de danza. ¿En la Sierra de Puebla? Y me dicen, sí. Averigua dónde, en qué, pasaste por 6 ciudades de la Sierra de Puebla. ¿En cuál te pidieron libros de danza? Y tienes que estar en lo macro y en lo micro. Así es, así es. Pero el interés por la danza Llega un día, 3, creamos una biblioteca popular, creamos continuamente bibliotecas populares. 4 tablones, 8 ladrillos, una comunidad organizada políticamente que las activa. Llego a la inauguración de una, bla, 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 y había un club de lectura de mujeres. Casi todas ellas con la bolsa del mandado, o sea, habían salido de sus casas a hacer el mandado y se habían detenido un rato en la biblioteca. Están sentadas en el suelo. Me siento con ellas y me dicen, ¿qué hay aquí, Paco? Parte de abajo de un librero. Y le digo, uy, unos libros de cocina maravillosos. Y, sí, la cocina europea, no sé qué, porque las cosas que mandamos a los clubes tratamos de que cubran todo. Exacto. Vale. Me voy a seguir viendo el libro club. Vuelvo al cuarto de hora y me dicen, no, esos no, estos. ¿Qué estaban leyendo? Los museos del mundo. Los museos del mundo, no libros de cocina. ¿Sí? Estaban leyendo el Escorial, el Museo de San Petersburgo, el Museo de Buckingham, el Museo de El Prado. Un hambre de conocimiento. Yo qué sé. Estas mujeres de la colonia, una colonia en el centro norte de la Ciudad de México, con una biblioteca de ladrillos, etcétera, organizada por un grupo político local, que tiene, entre otras cosas, porque había clubes adolescentes, que tiene, entre otras cosas,
un club de mujeres, 6 o 7, que estaban leyendo los museos. Vuelvo al año a este mismo club, porque trato y fui a buscarlas. Y me las encontré, ahí estaban, sentaditas en el suelo leyendo. Y me dice, ya nos los acabamos, Paco. Hay 14 tomos, ya se echaron los 14 tomos de los museos. Los 14 de los museos. Se habían echado los 14 tomos de los museos. Impresionante. Yo dije, su madre, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco libros baratos? Los libros de museos son caros. Son carísimos, son Tasken y son esas editoriales que son carísimas. Entonces los estábamos recuperando de donaciones, de gente que le sobran libros en su casa y nos regalaban donaciones. Sí, sí, sí. Y dije, ¿qué demonios les doy a ella? Y dije, hay que virarle. Vamos a provocar con música clásica y Leonardo da Vinci. A ver si pega. Y a la fecha no sé si pegó o no pegó. Pero es estar experimentando. Porque la aventura de la lectura es además infinita. Infinita. Y nadie sabe dónde arranca y a dónde te lleva. Exactamente, porque uno pensaría, bueno, si voy a una comunidad indígena o a unas comunidades de pueblos originarios, uno pensaría, bueno, quieren leer en su pueblo, en su lengua original, historias sobre sus leyendas o sobre... Pero eso mentira. No es cierto. Sí quieren leer sobre sus leyendas, pero no leen en lengua. Hablan lengua, no leen en lengua. Y tienes que tener cuidado, porque si mandas libros en lengua a una comunidad que no lee lengua, no sirve. Así es. Ensayo y error. Montemayor una vez dijo, a ver, Paco, ¿qué tanta manía tienes de no andar distribuyendo la Ilíada de la Odisea? Si yo cuando era niño vi ahí en Coahuila, en un rancho, vi a lo lejos el brillo del bronce. Pues eran los guerreros griegos que iban... Bueno, es que eso te habla de Carlos Montemayor. A ver, Montemayor, tendrás razón, pero yo no pude leer la Ilíada de la Odisea hasta los 18 años después de haber leído los mitos griegos. Dice, bueno, pues es tu camino, el mío era directo. Y pues órale, ¿sabes qué? En el mundo de la lectura, cada personaje tiene un camino, lo encontró, no lo encontró, hay que ayudar a que lo encuentre. Así es. Lo cierto es que también no hay recetas. No. Y este proceso también ha... Sentido común, reflexión, capacidad autocrítica, conversación con la gente. Y algo de lo que tú eres un experto, y además todo el mundo te conocemos por esto, la novela policíaca. Funciona re bien, excepto en lugares de alta violencia. ¿Ah, sí? O sea, ¿en Tijuana o en Ciudad Juárez no leen novelas policíacas? En Juárez sí, en Tijuana sí, en Sinaloa no. En Sinaloa no. Nomás leen a Elmer porque es como el niño. Como Elmer Mendoza. Elmer Mendoza. Es como ícono regional. Es el orgullo local, ¿no? Y si son novelas muy negras, muy negras, muy negras, el problema es que la violencia narrativa exorciza la violencia cuando uno está demasiado próximo. Wow. Cuando está demasiado próxima, quiere leer a Bambi. Exacto. Es una fuga. En el mejor sentido de la palabra. Hasta ahora la izquierda tradicional ha insultado el concepto fuga. Y dice, es una fuga. Entonces, espérame. Fugar es escaparse de la cárcel. Así y es. La cárcel es el cotidiano. La fuga es la libertad. La fuga es la libertad. Y la literatura es una fuga permanente, es un viaje. Y eternamente sana. O sea, no es una enajenación en el sentido marxista del término. No. Cuando empezamos a trabajar en clubs de lectura que teníamos con jóvenes en drogadicción, etcétera, había que tener mucho cuidado porque libros que hablan de la droga no tenían un efecto positivo, creativo, revulsivo. Entonces había que mandarles otras cosas, averiguar. Los que trabajan con ellos están ahí pulsando qué funciona, qué no funciona. Y percibes... Ahora, luego hay unas censuras horribles. Mando libros a un penal y me quitan El Conde de Montecristo y les digo, no sean mamones, le digo al director del penal, no sea usted analfabeta, hombre. Es un penal en el altiplano, que se va a ir nadando Edmundo Dantes de ahí. Es fantástica la historia. Me lo quitaron. Pues hubieras llevado los libros de La fuga del Chapo. A lo mejor sí. Yo entiendo que no quieran recibir el libro de Kaplan,
Exacto. Y entiendo que no quieren recibir papillón. Sí, sí. Pero el conde de Montecristo, no mames. Pinche analfabetismo que anda en nuestra sociedad, el aparato del Estado. La 4T es una mezcla de abnegación, talento, voluntad de servicio y sapos que tienes incrustados por todos lados, a cual más bruto. Man. Pero eso es parte de la realidad mexicana, ¿no crees? Pues sí. Y nada más para cerrar esta deliciosa charla, Paco, esta fusión con Educal y con el Fondo de Cultura, ¿hacia dónde ha ido? ¿Qué beneficios ha tenido? Entramos en hasta ahora lo habíamos logrado unificar las librerías en una sola red, la red Fondo Educal, con los mismos libros para las dos redes de librerías. Ahora ya estamos pasando a un nivel superior en el cual estamos unificando los sistemas y la idea es que la transición sea relativamente rápida hacia unificar en una sola empresa. En una sola. Sí, para que no tiene sentido tener dos. Y además, Educal, a final de cuentas, surgió como una idea burocrática, ¿no? Pues surgió amparada en un proyecto maravilloso que era el Correo del Libro, pero tenía detrás de sí unas lógicas que se perdieron. Distribuía el libro de prepa abierta. Así es. Y al acabarse el libro de prepa abierta, uno de los grandes sentidos de la red Educal desapareció. Esa era su función. No, principal. bueno, también era el distribuidor de los libros que producía y que le regalaban a Educal la Dirección General de Publicaciones. Sí. Al absorberse por el Fondo de Cultura la producción editorial de la EGP, desapareció también. Entonces la red Educal es simplemente, al día de hoy, una distribuidora a través del Librobús, que es maravilloso, aunque ya la ¿El Librobús surge de Educal? Surge de Educal. Okay. Ahora tenemos Librobuses ya en Educal y en el Fondo, y una red comercializadora a través de 70 librerías que ya están en la misma red con las del Fondo. Ojalá esa es una idea que yo siempre he tenido, la red Educal pudiera salvar a todos esos viejos changarros de periódicos que están en toda la ciudad y que han ido cerrando. ¿Sabes? Tratamos de que los parabuses que se habían perdido, ¿sí? Recuperarlos. Pudimos recuperar 3 o 4. Tratamos de recuperar estructuras que Educal había creado en su tiempo, pero había que volver a pensar si el correo del libro es viable o no es viable. Sí. La iniciativa fue en su día muy interesante. Así es, así es. Venta por nómina. Exacto. En fin. Muchas gracias, Paco. Pues se nos fue el tiempo como agua. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas y en el próximo programa de Paco Ignacio Taibo.